Cuando vamos finalizando esta semana, ya 11 de diciembre, un lugar para Dios en casa comparte esta reflexión a partir de las lecturas. Hoy es el libro del Eclesiástico, capítulo 48, de los versículos 1 al 4 y del 9 al 11. Y es de nuevo la persona de Juan el Bautista, del que Jesús hablará en el Evangelio, como es prefigurada por el profeta Elías, uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Nos dice: en aquellos días surgió un profeta Elías como un fuego. Sus palabras quemaban como antorcha. Este libro le describe como fuego. Su temperamento era vivo, enérgico. Sus palabras, un horno encendido. Anunció sequías como castigo de Dios. Luchó incansablemente contra la idolatría de su pueblo. Fue insobornable en su denuncia de los atropellos de las autoridades. Hizo bajar fuego sobre las ofrendas de Yahvé en su reto con los dioses falsos, y al final desapareció misteriosamente en un carro de fuego, arrebatado por un torbellino que le llevó a la altura. Pero en el fondo Elías, que vivió 9 siglos antes de Cristo, fue el profeta de la esperanza escatológica, el que por tradición popular iba a volver para preparar inmediatamente el día del Señor. Su misión entonces sería aplacar la ira de Dios, reconciliar a padres con hijos y restablecer las tribus de Israel. Maravilloso profeta. Y el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, de los versículos 10 al 13, inicia diciendo: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Es que los discípulos entienden que hablaba de Juan Bautista. Y en efecto, Juan es el precursor, el predicador de la justicia y la conversión, el que prepara con su ejemplo y su voz recia la inmediata venida, y luego señala la presencia del Mesías en medio de su pueblo, el que denuncia la situación irregular del rey Herodes y muere mártir por su interés y coherencia. Pero muchos no le aceptan, como hicieron con Elías y como harán con el mismo Jesús, que padecerá en manos de ellos. La dureza del pueblo es grande, no saben leer los signos de los tiempos, son lentos y tardos de corazón, como tuvo que reprochar Jesús a sus discípulos o a los discípulos de Emaús, o como oró en la cruz. No saben lo que hacen. Tanto Elías como el Bautista y Jesús son incómodos en su testimonio personal y en su mensaje. Aceptarles es aceptar los planes de Dios en la propia existencia, y eso es comprometedor. Las lecturas de hoy nos sitúan a todos ante una alternativa. Sabemos leer los signos de los tiempos, sabemos distinguir la presencia de los profetas y de Jesús mismo en nuestra vida, y la aceptamos. ¿Sé reconocer el misterio de Dios en medio de nosotros? Pues una antigua leyenda cuenta de un rey en un país muy lejano que quería comprender el misterio de Dios. Así que un día llamó a todos los sabios de su reino y les dijo: voy a premiar a aquel de ustedes que pueda darme una explicación razonable sobre el misterio de Dios. Todos trataron. Había sacerdotes, consejeros y nobles de la corte. Hablaron por horas, pero ninguno pudo darle una explicación que satisfaciera al rey. Dentro de su reino vivía un humilde pastor, el más humilde de sus súbditos, y a sus oídos llegó la preocupación del rey. Así que esa misma tarde se dirigió al palacio y pidió una audiencia con su majestad. Cuando le anunciaron al rey que aquel pastor humilde quería verle para explicarle el misterio de Dios, la corte estalló en una gran carcajada. Pero los consejeros más íntimos del rey le recordaron que ya todos lo habían intentado y que ninguno había podido darle una explicación satisfactoria. Así que no tenía nada que perder. Se anunció al pastor y éste entró en la corte real. No había duda que contrastaba notablemente dentro de la corte. Todos vestían de lino fino, con adornos de oro y plata, especialmente el rey, con su cetro y su corona. El pastor, en cambio, traía su ropa de trabajo, sucia
y maloliente. El pastor se acercó, hizo una reverencia ante el rey y le dijo: vengo a mostrarle a su majestad el misterio de Dios, pero antes es necesario que el rey haga algo, que intercambie sus vestiduras por las mías. Todos se miraron sorprendidos, pero una vez más le dijeron al rey que si ya había llegado hasta allí, hiciera como pedía el pastor. Después de todo, no tenía nada que perder. Así que el rey accedió, se puso las vestiduras humildes del pastor y éste se vistió con la ropa del rey. El pastor prosiguió diciendo: el misterio de Dios es como lo que su majestad acaba de hacer. Dios se humilló despojándose de su naturaleza divina para asumir la nuestra y así ofrecerse Él mismo por nuestros pecados. A través de esta historia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros. Cómo Él, siendo Dios, se humilló tomando nuestra naturaleza humana y se hizo hombre. Nació, y no en una cuna de oro, sino en un humilde pesebre rodeado de animales. Vivió como uno más entre nosotros y cuando llegó su hora, se ofreció mansamente como un cordero pascual. Pues, ¿para qué? Para liberarnos de nuestros pecados y que nosotros un día también pudiéramos llegar a ponernos la vestidura de la vida eterna. Comprendo lo que Dios quiere hacer nuevamente con su nacimiento en esta Navidad. Este Adviento que estamos viviendo es justamente para reconocer que Él ha venido, que Él está con nosotros, pero que nuestras actitudes hacen que lo rechacemos. Que veamos realmente en cada uno de los que Dios ha puesto a nuestro lado la presencia de Dios y que en lo que Él nos ofrece, que sepamos descubrir cómo es ese amor tan grande e incondicional por todos nosotros. Que Dios nos bendiga en este sábado, que podamos concluir esta semana de la mejor manera, que su bendición nos fortalezca, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un excelente y bendecido sábado para todos ustedes.